Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora Alfa. Hoy os traemos a alguien muy especial. Os hemos estado trayendo Darwins, habéis ido viendo cómo hemos ido entrevistando y viendo las características de lo que es un trader dentro de la plataforma de Darwinex, cómo cada uno han ido pasando por diferentes baches, cuáles han sido sus estrategias de inversión, cuáles han sido las lecciones, los errores que han aprendido. Creemos bueno, que por el momento está siendo muy productiva esta generación de contenido. Esperemos que sea interesante. Si os está gustando, no paréis de ver los vídeos. Hoy tenemos la suerte y la fortuna de contar con el otro lado de la moneda, con la otra cara de la moneda, Enrique Carrillo. Él es CFA en inglés, es un analista financiero certificado. Es muy difícil sacarse ese título, os lo digo yo porque me lo estoy sacando. Así que me quito el sombrero con él. Es una persona muy inteligente, brillante y que él, dentro de lo que es su gestión de cartera o su gestión de inversiones, se encuentra a invertir en Darwins. Por lo cual creo que va a ser muy interesante para todos los que estamos viendo el episodio ahora mismo y escuchando, pues escucharle, ¿no? Y saber un poco de su experiencia, por qué invertir en Darwins, cómo diversificar, qué características. Creo que no hemos escuchado eso todavía de alguien que no está dentro de Darwinex haciendo trading. Entonces, bueno, primero, Enrique, darte las gracias por tu Muchísimas gracias a tiempo. ti. Gracias a ti por la presentación. Te quería preguntar que nos contaras un poco sobre ti, ¿no? ¿Cómo has ido creciendo como inversor hasta el punto de incluso de llegar a invertir en Darwins? Bueno, lo primero, gracias por la presentación y me preocupan ese tipo de presentaciones porque es como las películas, que cuanto mejor te la ponen, acaba siendo un desastre de película, ¿vale? Así que... Bueno, aquí me he quedado corto, ¿eh? Pero bueno, a ver, ¿cómo llego? Yo creo que lo más interesante es cómo llego yo a conocer Darwinex, ¿vale? Y yo he estado trabajando ya más de 20 años en el mundo de la industria financiera, en distintas posiciones y en distintas entidades. Y en el camino, yo creo que hace 12 o 13 años, pues tuve la oportunidad de conocer a Javier y a Juan. Y la verdad es que desde el principio, y conozco desde el origen del proyecto, me fascinó la propuesta disruptiva de deslocalizar traders, de deslocalizar talento y de poder socializar el talento, ¿vale? Y me llamó muchísimo la atención y me pareció una herramienta poderosa. Yo en aquellos momentos estaba un poco inmiscuido en otros temas, pero lo he seguido siguiendo muy de cerca. En los últimos años, y especialmente en el último año, en el que estoy montando un proyecto personal entre Estados Unidos y Latinoamérica, un multifamily office registrado y demás, la verdad es que pues he estado trabajando un poquito más de cerca y es donde quizás he podido profundizar o he tenido la oportunidad de profundizar más de la mejor manera en la que uno profundiza, que es invirtiendo y equivocándose y Así es. manchándose las manos, ¿vale? ¿Cómo llego hasta la idea de incorporar en el asset allocation tanto mío como de mis clientes eh, la opción de invertir en Darwins y en traders específicos? Como decías, yo tengo bastante formación financiera. Yo le marcaría el porqué de esa formación financiera viene de dos temas. El primero, porque he tenido mucha suerte, he tenido unos buenísimos mentores en mi vida y la verdad es que eso es suerte. He tenido gente que me ha cuidado, que me ha enseñado, de la que he aprendido muchísimo. Bueno, yo siempre creo en la energía en que tú atraes lo que tú... Es decir, No al lo final sé, la probabilidad de que te toque es lo que llamamos suerte, pero la suerte puede ser mala también. O sea no lo que... sé, pero a ver, he tenido malísimos jefes también, ¿eh? O sea, que he tenido de todo, pero he tenido gente muy talentosa, muy brillante, con algo que para mí ha sido crítico desde el principio y que es algo que se puede ver en Darwinex, que es algo que denomino la ansiedad intelectual, ¿vale? Y durante mis 20 años de experiencia siempre he tenido gente alrededor con esa ansiedad intelectual que, pues en segundo lugar, me han obligado o me han incitado eh, en ese germen de curiosidad intelectual, pues a desarrollar temas de formación financiera potentes. Yo vengo del mundo, yo soy actuario de seguros, vengo del mundo de la estadística y la probabilidad y poco a poco, pues a través de diversas opciones y tal, he ido profundizando. Y lo que uno se da cuenta después de profundizar en la formación financiera
yo creo que uno tiene varias fases. Tiene la fase que yo denomino egocéntrica, y eso te suele pasar con... Toca mucho. Sí, cuando has aprobado el segundo del CFA o el FRM, el CAIA, y tienes 27, 28, empiezas a manejar ya activos, entonces te piensas que eres El Dios. el Dios, ¿vale? Gracias a Dios te equivocas, y como toda la vida, pues a base de equivocaciones uno se va dando cuenta, y toda la formación que uno tiene, sobre todo te sirve para darte cuenta de que no tienes ni idea, de que tienes que tener mucho, de que siempre tienes que tener la mente abierta, con ganas de aprender, con inquietud, y siempre dudando de lo que uno se supone que ha aprendido, ¿vale? Muy bien. Y si uno no llega a ese punto, el mercado te acaba poniendo en él, ¿vale? O sea, que es que Siempre. llega sí o sí. Entonces, uno puede tener la suerte de tener unos mentores que le ayudan a ver el camino de una forma más fácil, pero siempre acabas ahí, ¿vale? Cuando uno mete todo eso en la coctelera y se acerca al mundo de DarwinX, es verdad que yo lo que identifico en DarwinX que a mí más me atrae o más me ayuda, y me ayuda porque yo soy una persona desde un punto de vista psicológico bastante débil, ¿vale? Uno tiene que saber sus virtudes, pero sobre todo sus defectos. Y yo nunca sería un buen trader, ¿vale? Pues porque soy muy emocional y porque no sé controlar ese tipo de situaciones incómodas, ¿vale? ¿Qué es lo que me ha gustado de DarwinX? Bueno, pues que es una muy buena plataforma para encontrar gente ordenada y gente meticulosa y sistemática, y además DarwinX les proporciona esa herramienta para ser ordenados, sistemáticos y meticulosos, ¿vale? Eso es lo que a mí me ha aportado, y me aporta tener acceso a estrategias distintas. O sea, el problema es que cuando uno va al mainstream, digamos, a las inversiones o a los gestores de inversiones muy grandes, los hay magníficos, Kim China, bla, 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 bla. Pero es verdad que muchas de esas estrategias están tan masificadas que pierden su capacidad de generar alfa. Claro. Está muy En DarwinX, correlacionado, ¿no? sí, efectivamente. Entonces, en DarwinX tú eres capaz de encontrar estrategias descorrelacionadas con generación de alfa incipiente y, por lo tanto, un alfa un poquito más bruta, ¿vale? Y que puedes trabajar mejor. Talento por todos sitios. A mí me parece que eso es el futuro. O sea, yo vivo en un pueblito de 8.000 personas y trabajo por Zoom, viajo bastante, evidentemente a Estados Unidos y Latinoamérica, pero es que no. Si uno es buen trader y es un... Da lo mismo donde estés. Te da igual. Te da igual. Sí, y entonces eso es lo bueno también de la plataforma de DarwinX. Entonces, para mí, tú me preguntabas, ¿cuál es tu pasado? Bueno, pues mi pasado es un cúmulo de experiencia profesional, de muy buenos mentores, de estudiar mucho, y cuando agitas todo esto, te das cuenta de que no tienes ni idea, entonces abres un poquito más la mente y entonces te acercas, ya lo conocía, pero profundizas en el mundo de DarwinX y te das cuenta, bueno, pues que hay mucho alfa incipiente del que aprovecharse, en el buen sentido, y además del que aprovecharse ambos, el trader y yo como inversor, o mis inversores a los que asesoro como inversores. Todo esto te ayuda también a entender cómo funciona este ecosistema y es lo que te ayuda luego a seleccionar, ¿no? Dentro de lo que es este panorama, dentro de este ecosistema, ¿cuál ha sido como tu acercamiento, tu estrategia a la hora de hacer esa selección de Darwins? Sobre todo, ¿cómo te ha ido funcionando, ¿no? Y cómo te defines tú dentro del perfil de riesgo de esos Darwins? Porque entiendo que... A ver, he tenido apasionantes discusiones con varias personas de DarwinX, ¿vale? Y ahí, o sea, mi approach es un poquito distinto. Por varios motivos. Primero, porque yo trabajo para clientes, yo tengo un portafolio de O sea, que ya hay buenos capital clientes. externos fuera, claro. Sí. Eso es. Son clientes latinoamericanos y europeos, y entonces uno tiene una responsabilidad fiduciaria. Así Uno es. cuando tiene esa responsabilidad fiduciaria y tiene la obligación de responder a esas exigencias en cuanto a consumo de riesgo, expectativas de rentabilidad, capacidad psicológica, conocimiento financiero, etcétera, te cambia mucho la película, ¿vale? Ya no eres tú con tu patrimonio donde tú te conoces, o más o menos te conoces, y tienes una capacidad X, Y o Z,
de asumir riesgo. No eres tú, es otra persona a la que le tienes que explicar que no entiende, porque uno puede hacer su patrimonio haciendo tornillos y no tiene por qué entender ni qué es el D-score, ni qué es la kurtosis, ni por qué el drawdown, ni no tiene por qué saberlo, ¿vale? Así es. Y encima tú tienes una responsabilidad fiduciaria importante, ¿vale? Regulado, etc. Entonces eso al final a mí me lleva a cambiar el approach. Generalmente la gente cuando invierte en Darwins, lo más habitual es hacer un screening. Buscar los que más ganan. Buscar los que más ganan y entonces solucionado. ¿Vale? Y eso es lo que eliges, sí. Y yo eso es lo que denomino la espuma de la cerveza. Claro. Hay muy buenos traders, hay traders que a mí me generan una envidia intelectual sana, ¿vale? Y a veces un poco insano. Sí, porque me encantaría tener esa capacidad en matemática o esa capacidad de generar de buscar valor. ¿Vale? Pero aparte de esa espuma hay muchos muy buenos traders que yo creo que no se están aprovechando bien entre, digamos, el ecosistema. ¿Vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo puedo tener un trader que empiezo con 100, acabo con 130, pero si por el camino yo tengo un drawdown de 50, ¿vale? Mi cliente psicológicamente no lo va a entender, no me va a aguantar, va a vender en el peor momento, claro. Va a ser un desastre. ¿Vale? Si yo, además de ese trader que empieza en 100 y acaba en 130, ¿vale? Con un drawdown de menos 50, de repente encuentro un trader que empieza en 100, acaba en 100, inicialmente ese trader no aparecería en el screen. Inicialmente ese trader no tiene valor, ¿vale? Pero sin embargo, si ese trader que empieza en 100 y acaba en 100, cuando el trader A ha tenido un drawdown de 50, él ha tenido un retorno de más 50, me estoy yendo a un extremo, ¿vale? Para mí ese trader vale un montón. Sí, ¿Por qué? Porque para mí para mí ese trader es comprar una put gratis. ¿Vale? Entonces, para mí tienes que buscar, evidentemente, hay como dos mundos de traders, ¿vale? Los traders que efectivamente te generan rentabilidad, pero luego tienes otro conjunto de traders muy valiosos para mí, en mi estrategia muy valiosos, que son los que quizás no te generan tanta rentabilidad, pero su capacidad de dispersión, de descorrelación, de estar ahí cuando el resto no está, tiene un valor infinito. Y esos no aparecen en el screen. Nunca aparecen en el screen, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque psicológicamente siempre estamos sesgados a seleccionar aquellos que tienen un buen performance, pero no nos damos cuenta que un buen performance sin control de riesgo no vale absolutamente nada, por lo menos para el cliente final. Totalmente de acuerdo. De hecho, por hacer un pequeño inciso de lo que estás diciendo, me estoy, pero vamos, 1000%. Es y una cosa que le digo a todo el mundo, como no podemos tener la razón nunca, o sea, siempre, porque es imposible. De hecho, siempre sale el típico dicho de el mercado te quita la razón, porque hay un momento dado en el que pasan 3, 4 meses o 2 semanas o 3 días. Es que da lo mismo el tiempo. Como vayas a tope, hay un momento dado en el que si realmente no lo tienes claro, no tienes una gestión de riesgo adecuada, va a haber un momento dado en el que el mercado no te va a dar la razón, porque a pesar de que esté ocurriendo algo, puede haber una inyección de un banco central en una divisa, por ejemplo, y meterse y te saca. Entonces, muy de acuerdo con eso y me parece un punto muy importante. Mira, ayer por la tarde con un cliente de Guayaquil, hicimos un Zoom yo creo que hicimos 3 horas. Es un empresario súper exitoso, pero que no viene del mundo de las inversiones. Y entonces estuvimos trabajando en una sesión de cómo construir una asset allocation. Era un asset allocation muy genérico, no centrado evidentemente en traders, en Darwins, etcétera, pero yo creo que es igual de válido, ¿vale? Entonces, a él, la mayor parte de la sesión la dediqué a decirle, mira, vamos a construir un portafolio en el que vas a estar continuamente insatisfecho. ¿Vale? Que es algo muy poco comercial, pero uno tiene que construir siempre sus portafolios partiendo de la máxima de que vas a estar siempre insatisfecho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo tengo 42 años, yo voy a ser inversor, si Dios quiere, 50 años más. ¿Vale? Eso quiere decir que voy a tener como mínimo 5 grandes crisis económicas. ¿Vale?
no sé cuándo van a pasar. Mi trabajo no es acertar el futuro. Yo no sé. Ya os he dicho que soy mal trader, no sé acertar el futuro. No lo sé. Mi trabajo es construir portafolios y gestionar riesgos. Entonces, cuando yo le trasladaba a este cliente, vas a tener 5 crisis por delante y necesariamente tienes que construir un portafolio que te permita 3 escenarios. Primer escenario, generar crecimiento, y entonces ahí es donde sí, probablemente esos traders que te aparecen en el primer percentil, digamos, te funcionan. Pero luego hay 2 escenarios adicionales muy importantes, que es, ¿qué pasa cuando el mercado se mete En problemas. primero en problemas? Y en volatilidad aleatoria. Yo voy a decir Y aleatoria. sí, ¿vale? ¿Qué te pasa cuando te metes en problemas? Yo en aquel momento, yo se lo contaba al cliente en términos de una asset allocation más global y le hablaba del tesoro americano, porque me decía con muy buen criterio, me decía, si el tesoro no te paga rentabilidad. Bueno, ya sé que no te paga rentabilidad, pero no te cuesta dinero. Las puts te cuestan dinero. Entonces, y un tercer factor que es, y si el mercado se lateraliza, ¿qué haces? Necesitas algo que te genere carry. ¿Vale? Entonces, tú en tu portafolio siempre tienes que tener esas 3 fuentes. La fuente de super alfa, ¿vale? Que son los muy buenos traders. La gente que cuando las cosas no pasa nada, se lateraliza el mercado, sin embargo ellos, bueno, te van aportando un poquito de valor, ¿vale? Un carry constante y tal. Y tercero, aquellos que cuando las cosas se estropean, y siempre se estropean, mantienen la están ahí. cartera. Eso es. ¿Vale? Pero cuando tú los ves a la vez en conjunto, siempre vas a estar insatisfecho. Claro, Siempre, porque crees que siempre podrías hay ganar 2 de más. 3, claro, siempre hay 2 de 3 que no funcionan. Claro. Qué bueno, me encanta porque estás haciendo el símil. Bueno, me está gustando mucho, Enrique. Estás haciendo el símil de diversificación, en este caso diversificación en 3 clases, ¿no? de activos, en este caso invertibles, como son los Darwins, que me parece muy interesante porque al final relata también lo que es como la diversificación, la gestión de riesgo al final acaba teniendo que ver siempre con todos los activos de la misma manera, sabes o debes estar dispuesto a pensar que hay activos que lo van a hacer mal. Entonces, claro, la inversión en capital riesgo, por ejemplo, siempre se habla de estadísticamente cuantos más startups tengas invertido, más probabilidades tienes de que generes un retorno con esperanza positiva. Es que, y date cuenta que parte de un concepto que es difícil de interiorizar. O sea, el concepto de la diversificación, la base del concepto de la diversificación es el error, me voy a equivocar. Así es. Esa es la base del concepto de la diversificación, me voy a equivocar. Entonces, cuando uno interioriza, asimila y asume que me voy a equivocar, entonces las cosas empiezan a funcionar. Entonces, cuando diversificas, cuando no concentras, cuando no te quedas solo con los 3 traders que tienen momentum ahora, cuando asumes que, oye, que es que te vas a equivocar, las cosas las empiezas a construir con un poco de sentido común. Hablando de equivocaciones, ¿qué lecciones has aprendido de algún error, alguna equivocación que hayas tenido? Bueno, pues yo creo que las mismas que tiene todo el mundo. Yo os decía que yo soy muy emocional, pues te calientas y te calientas. Entonces, lo que pasa que al final es verdad que he ido, la formación lo que me ha ayudado es a buscar herramientas para no calentar. ¿Vale? Pero porque tienes la confianza, ¿no? Al final te da confianza, o sea, el hecho de saber y la confianza al final te relaja porque sabes lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Total. Yo ahí me preguntabas, hay una cosa que es distinta, o que yo creo que lo hago un poquito distinto al inversor general. El inversor general decíamos que cuando empieza el screening, empieza por los de mejor rentabilidad. ¿Vale? Yo empiezo por aquellos que tienen menos drawdown. Yo empiezo por ellos. Wow. Y a partir de ahí empiezo a aplicar el resto de filtros. ¿Vale? Y lo hago por eso, porque yo, ¿cómo me doy la vuelta y le explico a un cliente mío que ha tenido un drawdown en un bar 10 de un 20%? ¿Cómo se lo explico? Porque él no sabe de trading de divisas, no sabe de algoritmos, claro. No tiene ni idea, y no tiene por qué saberlo. De hecho, por no saber, no sabe ni su apetito al riesgo. O sea, de hecho, no lo sabe. O sea, le dices bar 10, que hemos quedado a las 10 en un bar para tomar un caño. Pero es que no lo tiene por qué saber, además. Claro. Para eso externaliza el servicio, claro. Está claro. Pues, Enrique, me ha encantado lo que está escuchando, me ha encantado todo, la verdad. Joder, me ha encantado lo de las 3 fases que me has dicho y los 3 tipos de activos. He tomado nota, me ha encantado, de verdad.
No sé si quieres dar algunas referencias tuyas por si alguien te quiere contactar. Yo No. creo que no, porque es que creo que tengo poco que aportar. Entonces, Vale, yo para eso soy bastante low profile, no, aquí sin porque me lo problema. pidió mi estimado Juan, Solo por el pero hecho de que estés aquí ahora mismo, ya está, te lo no, agradecemos. os lo agradezco a vosotros también. Y por favor, todos los que estéis viendo el vídeo, los que estéis escuchando el podcast, dejad vuestros comentarios, todas las cuestiones que tengáis. Déjame hacer una recomendación. Sí, sí, por supuesto, claro. Mirad, os voy a enseñar un par de libros que son bastante... Buenísimo, ese libro es buenísimo. ¿Vale? Me ha encantado. Os lo Este recomiendo. libro a mí me parece que es que te ayuda a ponerte en tu sitio. Sí. Y algo parecido, ¿vale? Sí, este es Daniel Kahneman, el Premio Nobel de Economía, el único no economista que ganó el Premio Nobel de Economía, y habla sobre todo de la parte de sesgos cognitivos, ¿no? Como me lo he leído también ese libro. Es pesado, ¿eh? Ese libro es muy pesado. Bueno. O sea, a lo mejor recomendamos que se lea. Yo sí me lo he leído, pero recomendamos que quien lo quiera escuchar, que lea el resumen de una hora a lo mejor. Pero sí, es brutal. Pues me han encantado esas dos también propuestas. Muchas gracias, Enrique. Me ha encantado. Muchas gracias, Félix. Nos vemos en el siguiente episodio. Cualquier duda que tengáis, por favor, dejadla en comentarios. Intentaremos responder a nosotros y si no, pues se la redirigiremos a Enrique si es alguna duda muy, muy, muy sofisticada. Quedamos para el siguiente episodio. No lo perdáis y compartir si os ha gustado. Un abrazo y hasta la próxima.